a comenzar hablando un poco de los temas vinculados al dictado de la materia. Teníamos previsto para mañana viernes realizar una nueva control de lectura y evaluación a la misma hora y de la misma manera y el mismo mecanismo que usamos la semana pasada, vinculado esta semana a la temática del sistema presupuestario, que incluiría las 4 clases que dimos respecto a ese tema, es decir, la clase 5, 6, 7 y 8, que vendrían a ser lo que es todo el proceso presupuestario, la 5, todo lo que hace a presupuesto por programa, la 6, el sistema presupuestario de la provincia, la 7, y los resultados presupuestarios y esquema de ahorro, inversión, financiamiento, la clase número 8. Hay ahí una suerte de consulta, porque me decían que también tienen una evaluación de cálculo financiero. Quisiera saber si verdaderamente es así, cómo es el tema, en qué horario están contemplado esa evaluación de la materia de cálculo financiero. La nuestra va a ser a las 20 horas, como la semana pasada, así que es posible que no haya, digamos, incompatibilidad horaria. De todas maneras, estoy a la espera de que ustedes me hagan los comentarios al respecto. Sí, acá le respondió una alumna, dice que bueno, que con respecto al cuestionario de mañana, ella tiene un cuestionario de cálculo financiero de teoría y práctica que va a durar 3 horas y comienza a las 18. Y a las 20:30 habría que entregarlo. Pero, ¿es la única persona? ¿Hay alguien No, más? hay, bueno, por el momento 4. 4 que tienen el mismo problema. Sí, ¿Y por qué tanto tiempo lo de cálculo financiero? ¿A qué se debe? ¿Que es una suerte de examen? parece que sí, y además es teórico práctico. Uh-huh. Dijo que iba a ser 1 hora de teoría y 2 horas de práctica. Bueno. Sí, parece que les dan unos ejercicios y ellos tienen que resolver los ejercicios prácticos y subir las respuestas después. Uh-huh. Bueno, lo que podremos hacer en última instancia es llevarlo a las 22 horas, que entren 15 minutos a las 22 horas y lo hacen para evitar choque de horario. O bien habilitarlos para el día sábado a las 11 de la mañana, también podría ser otra alternativa. En todo caso, a ver qué responden respecto a estas propuestas los alumnos. Perfecto, dicen que el cuestionario de cálculo financiero lo tienen que entregar a las 20:30, así que también podría ser a las 21, no sé qué. Podría ser a las 21, o bien podría ser el sábado a las 11 de la mañana, También. también. ¿Mm? Dicen si podría ser el lunes, y bueno, otro que prefiere el sábado a las 11. El sábado, dicen. El sábado Sí, a las 11. sí, Bueno, parece que gustó la opción. por mayoría el sábado. Bueno, Sí, entonces lo dejamos para el sábado a las 11, queden firmes, sábado a las 11 de la mañana, perfecto. y entonces comenzamos la clase ya con cerca de 100 alumnos, cerca de 100 participantes. Bueno, hoy comenzamos a ver sistema de contrataciones, otro de los sistemas de administración financiera conexos. Vimos administración de bienes el martes pasado, y el estudio de este sistema nos va a llevar 2 clases.
Hoy vamos a ver lo que es el régimen nacional y el martes que viene vamos a ver lo que es el régimen provincial, que sobre la base de ese régimen provincial vamos a trabajar en los prácticos. Sí, Lourdes Brito levanta la mano, no sé qué Em, está. no sé qué consulta tiene ella, pero acá pusieron otra consulta. En caso de estar ausente en un control de lectura o tener una nota menor a la mínima, ¿quedan afuera de la promoción? No, no es eliminatorio. Los controles de lectura no son eliminatorios. El que va a ser eliminatorio es el primer parcial, cuando tomemos en forma presencial. De todas maneras, ya les dije que todo esto sirve como antecedente. Yo lo voy a tener como antecedente para cuando vaya a corregir los parciales. Y en función de cómo hayan respondido en estos controles de lectura y evaluaciones, que son bastante sencillas por otra parte, fíjense lo que me están contando que le van a dar en cálculo financiero, así que esta es bastante sencilla. Vamos a tenerlo como antecedentes, así que, pero no son eliminatorios. ¿Algo más? Y bueno, ¿cuál es la nota mínima de los controles para promocionar? No, los controles no promocionan, la materia se promociona con los parciales. Los controles sirven simplemente como antecedente. Yo voy a tener en cuenta las notas que ustedes saquen en estos controles cuando vaya a calificar los exámenes parciales. Fundamentalmente en la teoría, que los exámenes los corrijo yo. Por lo tanto, yo voy a tener la posibilidad de tenerlos como antecedentes. ¿Está claro? Sí, muchas gracias y ya no hay más preguntas. Bueno. Sistema de contrataciones nacionales, entonces, uno de los sistemas conexos, como dijimos. Vemos el nacional hoy, el régimen provincial el martes. El provincial, sobre la base del régimen provincial, vamos a tener las clases prácticas la semana que viene. Tanto el sistema nacional como el provincial, digamos, contemplan mecanismos bastante similares, pero tienen algún tipo de pequeñas diferencias que la vamos a hacer notar para que ustedes la tengan en cuenta y puedan de esa manera dilucidar bien cómo funciona un sistema y cómo funciona otro. En primer lugar, antes de comenzar concretamente con lo normativo, que es, digamos, lo sustancial del estudio de este sistema, basado, ¿no es cierto?, en una ley de contrataciones, quiero que analicemos este tema. Es decir, ¿por qué estudiamos nosotros sistemas de contrataciones? Porque está dentro, además, de uno de los sistemas de administración financiera pública. Cuando nosotros hablamos de la contabilidad pública como que tiene por objeto el estudio de la hacienda pública desde el punto de vista de la organización, de la gestión y del control, en la gestión, obviamente, tenemos contrataciones. Contrataciones que la estudiamos no solamente por el tema jurídico, porque en realidad sería una cuestión del derecho administrativo, sino por los efectos financieros y por los efectos patrimoniales que esas contrataciones tienen sobre el Estado, sobre la hacienda pública. Hay aumentos y disminuciones de las disponibilidades financieras y aumento y disminuciones de los efectos patrimoniales que pueden generarse a partir de las contrataciones. Y esto se da porque, ya dijimos, cuando estudiamos sistema presupuestario, que el Estado tiene una función de producción, que es la producción de bienes y servicios públicos que le brinda a la comunidad, como una manera de satisfacer las necesidades públicas de esa comunidad, y que por ende, para realizar esa tarea de producción pública, requiere de insumos. Dijimos además
cuando analizamos presupuesto por programa, que esos insumos lo contemplaban fundamentalmente recursos humanos y recursos materiales que estaban vinculados fundamentalmente a los bienes de consumo, a los servicios no personales, bienes de capital, que se requieren indudablemente para toda esta tarea de producción de bienes y servicios que tiene el Estado. Entonces, en la adquisición de esos bienes y servicios es donde funciona el sistema de contrataciones, que es justamente toda una normativa que establece fundamentalmente procedimientos técnicos para llevar adelante esa adquisición de bienes y servicios. ¿Por qué? ¿Por qué se hace de esta manera? Y porque sencillamente no nos tenemos que olvidar que el Estado maneja fondos públicos, que no son fondos privados que los resuelve de manera deliberada quien conduce esa empresa privada o quién es el dueño de esa empresa privada. Acá hay que responder, ¿no es cierto?, mínimamente a una serie de requisitos que se fijan y se establecen precisamente para el manejo de los fondos públicos. Y por otra parte, este sistema está íntimamente vinculado al sistema presupuestario. Por lo tanto, hay que respetar todo lo que normativa y procedimentalmente establece el sistema presupuestario en cuanto, inclusive, a las distintas etapas de la ejecución del gasto público. Por lo tanto, el sistema de contrataciones se va relacionando en sus procedimientos con cada una de esas etapas de la ejecución del gasto público. De acuerdo a la óptica contable pública, podemos decir que la administración, para satisfacer las necesidades colectivas, realiza fundamentalmente o requiere de medios de diferente índole. Por un lado, realizando actos coactivos, que es la cobranza de los tributos, impuestos, tasas, contribuciones que le cobra, ¿no es cierto?, a los contribuyentes, o sea, a los ciudadanos que están con la capacidad tributaria para contribuir al funcionamiento del Estado mediante ese tipo de actos coactivos. Y por otro lado, a través de actos convencionales bilaterales, que son los contratos que el Estado firma con distintos cocontratantes que son justamente proveedores y contratistas del Estado, que son los que le van a proveer esos insumos, esos servicios no personales, esos bienes de capital, que van a posibilitar entonces que el Estado pueda llevar adelante su labor de producción de bienes y servicios públicos. En ese sentido, desde la óptica contable, nosotros tenemos que decir que los momentos contables que contempla una contratación, su factor presupuestario, está contemplado en estas 5 etapas. 3 de ellas son las etapas que normativa y legalmente están establecidas como etapas de la ejecución del gasto. Pero contablemente, y de acuerdo al factor presupuestario, podemos decir que estas 5 momentos que existen de una contratación, donde se lleva adelante una contratación, que son los pasos que se establecen para una contratación, tienen que ver, como verán, con la contabilidad, con la registración contable de cada uno de esos hechos que funcionan en la contratación. Cuando hablamos de la afectación preventiva, estamos hablando que es un momento donde se registra contablemente el inicio de cualquier actuación, expediente o autorización para realizar algún tipo de compra, adquisición o contratación en definitiva. ¿Sí? Cuando iniciamos ese proceso de contratación, vamos a tener que hacer una registración de afectación preventiva. Cuando después de hacer la selección del cocontratante y emitimos la orden de compra o firmamos el contrato, vamos a tener que registrar el compromiso.
Perdón, se me movió la placa. El compromiso. Cuando el proveedor entrega el bien o servicio que contratamos en la etapa del compromiso, precisamente, vamos a tener que registrar el devengado. Y en ese momento, casi simultáneamente, emitir una orden de pago, con lo cual se registrará el mandado a pagar en la contabilidad. Y luego, posteriormente, ya con los trámites que efectúa la tesorería, realizaremos el pago. Esos son los momentos contables que funcionan de una contratación tomando en cuenta el factor presupuestario. Y además está el factor patrimonial, que nosotros registramos cuando adquirimos derechos o contraemos obligaciones, porque todos los registros de contabilidad se efectúan por el devengado, ¿verdad? Entonces, cuando adquirimos derechos a cobrar alguna suma de dinero, lo registramos. Cuando adquirimos la obligación de pagar una suma de dinero, también la registramos. Cuando hay transformación de esos derechos y obligaciones, y cuando se cancelan esos derechos y obligaciones, se producen también los momentos contables que tienen dentro de la contabilidad patrimonial un factor determinante, ¿no es cierto?, como registro dentro de lo que es el proceso de una contratación pública. Si hay alguna consulta. Sí, hay una pregunta. Cuando se piden anticipos, ¿esto tiene incidencia en el mecanismo de registración? Se piden anticipos. Pero es que estamos hablando de contratación, estamos hablando de un proceso de compra o adquisición de algún bien. El anticipo es simplemente un elemento financiero, no tiene nada que ver con el proceso concreto de una contratación. Es un elemento financiero que puede llegar a jugar en una contratación como su palabra lo dice, como un anticipo a cuenta de una contratación que se efectúa en base a un contrato o a un pliego de condiciones que fijan los lineamientos vinculados a esa contratación. Pero no sé a qué se refiere con respecto al anticipo. Me parece que en todo caso espere un poquito que avancemos con la clase, a ver si lo podemos aclarar referido al tema del anticipo. ¿Alguna pregunta más? No, ninguna más. Bueno, hay contratos en general, y esto lo deben haber visto seguramente en Derecho 1, posiblemente, cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Esto lo establece el Código Civil y Comercial. Ese contrato es un acto jurídico celebrado entre partes, tiene un contenido jurídico patrimonial, crea, modifica o extingue obligaciones que están establecidos precisamente en ese contrato y no produce efectos reales. ¿Qué significa esto de no producir efectos reales? Que no transfiere inmuebles o bienes muebles registrables a través del contrato, sino que eso se debe realizar luego en el registro respectivo, en la dirección de inmuebles, el tema de los inmuebles, a través de una escritura pública o en el registro del automotor, la de los vehículos o rodados. El contrato por sí solo no genera la transmisión efectiva de un bien. Y dentro de esos contratos encontramos una variante muy significativa y muy importante, que son los contratos administrativos. Y los contratos administrativos son aquellos tipos de contratos en donde participa el Estado, concretamente como una de las partes, el que en ejercicio de las funciones públicas que le competen, y precisamente con el fin de satisfacer las necesidades públicas, se constituye en una de las partes. Y hay un fin público, entonces, por esa razón, o propio de la administración,
el que genera de alguna manera la existencia de un contrato administrativo. Esta definición de contrato administrativo es producto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso me pareció importante traérselo como definición, porque hay muchos tratadistas respecto a contrato. El sistema de contrataciones, ya aquel que estamos justamente analizando y estudiando, está constituido, como todos los sistemas de administración financiera, por un conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos, ¿verdad? Cuyo concepto, cuyas características ya la hemos analizado cuando analizamos el macrosistema de administración financiera, pero en este caso, aplicados o de cuya operación se obtienen bienes, obras, servicios que se utilizan para la gestión. Es decir, insumos que son necesarios para esa producción de bienes y servicios públicos. Esto, cuando relacionamos el funcionamiento del sistema de contrataciones con lo que es el presupuesto por programa, o sea, con el sistema presupuestario en definitiva. El órgano rector del sistema de contratación a nivel nacional es la Oficina Nacional de Contrataciones. El órgano coordinador es la Jefatura de Gabinete, y las unidades operativas son las que están establecidas en todas las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. Recordemos que los dos órganos conexos del sistema de administración financiera pública, es decir, el sistema de administración de bienes que vimos el martes y este sistema de contrataciones que estamos viendo hoy, tienen como órgano coordinador la jefatura de gabinete, porque además ambos dependen de la jefatura de gabinete. Y el órgano rector, en este caso, es la Oficina Nacional de Contrataciones, este es un sistema que funciona de una manera muy descentralizada. Es decir, todas las operaciones de compra que se efectúan en cada uno de los organismos lo hace la oficina de compra de ese organismo. Con una fuerte descentralización operativa funciona este sistema. Quizás de mayor medida que la mayoría de los otros sistemas, ¿sí? El régimen normativo nacional lo establece un decreto delegado 1023/01 y la reglamentación, que es un decreto 1030/16. Además de tener una ley de obras públicas, la 13064. Sobre este tema vale la pena explicar qué es un decreto delegado. Bueno, en realidad debería ser una ley la que establece el régimen general de contrataciones nacional como corresponde. El decreto delegado es, en realidad, como su nombre lo indica, una delegación de facultades y atribuciones del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. Que, bueno, hay que reconocer que en los últimos tiempos esto no ha funcionado de esta manera, y gracias a Dios que sea de esta forma, porque creo que la facultad y atribución de dictar las normas legales, sobre todo de un régimen general de contrataciones, la tiene el Congreso Nacional, no el Poder Ejecutivo. Pero en esos tiempos de la década del 90, o principios de este siglo, de la época en que el ministro de Economía era Domingo Cavallo, que se hacía dar atribuciones y facultades demasiadas amplias, prácticamente con la suma del poder público, prácticamente se gobernaba en esos tiempos. Se hizo sacar un decreto delegado, o mejor dicho, se hizo delegar en la ley de presupuesto una serie de atribuciones y facultades por parte del Congreso para poder sacar, entre otras cosas, este decreto delegado. No han sido muchos los decretos delegados, pero uno de ellos es precisamente el que establece el régimen general de contrataciones nacionales. Lo curioso del caso quizás sea para comentarles a ustedes que en definitiva esta es una asignatura pendiente del Congreso Nacional, porque
es del 2001 este decreto delegado. Estamos en el 2020, hace 19 años que el Congreso Nacional podría haber elaborado, ¿sí?, un proyecto propio, o podría haber pedido al Ejecutivo un proyecto y sacar una ley de contrataciones como corresponde. O sea, sancionar una ley como corresponde. No lo ha hecho, es una asignatura pendiente, indudablemente, del Congreso Nacional y también de los ejecutivos que vienen funcionando desde ese tiempo hasta ahora, sin duda. En cuanto a la reglamentación, había una reglamentación de la década del 90 que siguió funcionando como reglamentación del decreto delegado, el decreto reglamentario de la norma. Luego se modificó, tuvo algunas modificaciones durante el 2006, el 2008, hasta que en el 2016 el gobierno saliente del año pasado sancionó el decreto reglamentario 1030/16, donde se hizo una amplia reglamentación que inclusive, a mi parecer, va en muchos casos más allá de la ley. Yo digo, ¿por qué no han mandado un proyecto de ley al Congreso de última, en lugar de establecer por reglamento cuestiones que, como ustedes bien lo saben, deberían haber sido emitidas en una norma legal? Es decir, hay cuestiones del reglamento nacional que están más amplias que la propia norma que juega el rol de ley, que sería este decreto delegado 2023/01. Y el último comentario que me quiero hacer sobre esta normativa es que la ley 13064 es una ley de la década del 40 del siglo pasado, o sea, tiene 70 años y tampoco ha sido modificada, ni tiene pequeñas modificaciones, pero no ha sido elaborada una norma nueva que medianamente contemple todos los avances que ha tenido el régimen de contrataciones de obras públicas en los últimos tiempos. Bueno, esto sucede en todo lo que hace a contrataciones de una manera similar a lo que yo les mencionaba sobre la ley de contabilidad en la provincia, ¿no? Estas son asignaturas pendientes de los poderes legislativos y que indudablemente no tienen una explicación lógica o racional. Lamentablemente no la tienen, desde mi punto de vista no la tienen. Bueno, pero hechas estas aclaraciones entonces, digamos que el régimen es de aplicación a los procedimientos de contratación que se efectúan en la administración central, en los organismos descentralizados y en las instituciones de seguridad social. Recordemos que conforme a lo que establece el artículo 8 de la ley 24.156, o lo que establece, o lo que nosotros estudiamos en la segunda clase de esta materia en Hacienda Pública, cuando hablamos de administración central, estamos hablando de la Hacienda Central, es decir, de todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, más el Ministerio Público, más la Auditoría General de la Nación. Cuando hablamos de organismos descentralizados, estamos hablando de todos aquellos creados por ley como organismos descentralizados, y no empresas públicas, porque las empresas públicas, como verán, no entran dentro del ámbito de aplicación, tienen su propio régimen normativo de contrataciones. Y también entran las instituciones de seguridad social, que fundamentalmente, ¿quién es? El ANSES, ¿verdad? El ANSES tiene que regirse por esta norma legal de contratación. Y acá se aplica, como dijimos, el principio de centralización normativa y descentralización operativa, que, insisto, es quizás uno de los sistemas donde mayor descentralización operativa se da en el funcionamiento concreto de la aplicación del sistema. Los contratos que están comprendidos en la norma legal son aquellos de compra-venta, los contratos de suministro, estos últimos muy importantes porque son los que en definitiva se ocupan o se operan u operan justamente para la compra de los insumos que hablábamos hace un rato de todos los organismos. Los contratos de servicios, locaciones, las consultorías,
los alquileres con opción a compra, las permutas, las concesiones de uso de los bienes de dominio público y privado del Estado Nacional, y los contratos no excluidos expresamente. Y por otra parte, en un segundo inciso, establece que también están comprendidos los de obras públicas, las concesiones de obras públicas, las concesiones de servicios públicos y licencia, esto último en concordancia con la ley, como les decía, la 13064, que es aplicable para estos temas en particular. Lo que pasa es que esta norma tiene algunos artículos que se condicen con la ley o que han modificado la ley 13064. Los contratos que no están contemplados en el régimen de contrataciones nacional son los de empleo público, las compras por caja chica, las que se celebran con Estado extranjero y con instituciones multilaterales de crédito, y las comprendidas en operaciones de crédito público. Sobre este tema debemos decir que el régimen provincial contempla esta misma norma, tanto para los contratos comprendidos en la ley como para los contratos excluidos. Lo que ocurre es que en la norma provincial, vamos a ver el martes que viene, no hay una ley de obras públicas por aparte, sino está contemplada dentro del propio régimen. Pero sí están excluidos también los de empleo público porque se rigen por el régimen del Estatuto del Empleo Público, que es una ley especial, donde se reglamenta todo el funcionamiento del trabajo de los funcionarios y agentes del Estado. Las compras por caja chica porque son compras menores, y aquellos que se celebran con estados extranjeros o comprendidas en operaciones de crédito público, que son las operaciones fundamentalmente que se establecen por la Oficina Nacional de Crédito Público, o la Dirección de la Deuda Pública acá en la provincia, como vimos en su momento cuando estudiamos ese sistema. Tanto el régimen nacional como el régimen provincial tienen un artículo que es fundamental y que está vinculado a los principios generales. Se supone, además, que los principios generales son fundamentalmente normas que están por encima del resto de la normativa del sistema, es decir, que deben ser aplicables en todo momento y que además sirven para dilucidar fundamentalmente cuando hay alguna cuestión no muy clara en la norma legal, y sirven además inclusive hasta para hacer sentencias por parte de los jueces, que cuando ven una contratación difusa, ¿no es cierto?, van a ver si se han cumplido los principios generales. Los principios generales en la nación son estos 6: razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes, transparencia en los procedimientos, publicidad y difusión de las actuaciones, responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos, e igualdad de tratamientos para interesados y para oferentes. Estos principios generales, insisto, deben ser respetados fundamentalmente en todas las contrataciones, o al menos esto es lo que exige la responsabilidad con la que debe actuar todo tipo de agentes o funcionarios públicos. Veamos cada uno de ellos qué comprende y qué significa en el proceso de una contratación. En primer lugar, la razonabilidad del proyecto, eficiencia de la contratación. Se supone que cualquier tipo de compra o adquisición que el Estado va a realizar debe tener fundamentalmente un fin público y debe cumplir con el interés público, fundamentalmente, que se debe hacer en función, ¿no es cierto?, de una necesidad concreta de los miembros de una comunidad. Y además debe realizarse o debe cumplirse con ese proyecto fundamentalmente en función del resultado esperado, es decir, de lo que se ha planificado para efectuar ese tipo de contratación. No sé si hasta acá hay alguna consulta para realizar. Rosario.
No, contador, no hubo ninguna pregunta por el momento. Bueno. Entonces, el proyecto debe ser razonable, ¿sí? Que implica, según la propia norma, ¿no es cierto?, de que debe ser algo propuesto para adquirir por parte del Estado que responda a algún tipo de actividad concreta que el Estado realiza para satisfacer precisamente las necesidades públicas. El segundo principio habla de la concurrencia, y acá lo que fundamentalmente le interesa o le debe interesar al Estado es la mayor concurrencia posible de futuros contratantes, o sea, de oferentes de lo que el Estado está buscando adquirir. ¿Por qué? Porque eso posibilita la competencia, y la competencia posibilita justamente obtener ventajas para el Estado, es decir, obtener propuestas lo más convenientes posible a los intereses públicos, que es lo que hay que resguardar en este tipo de contratación. Para ello es necesario hacer un adecuado agrupamiento, ¿no es cierto?, de los rubros o de los ítems o de los renglones, como se le llama, de la compra, ¿sí? Establecer bien clara, fraccionarlos si es necesario para que se pueda tener mayor claridad de los elementos que el Estado está queriendo adquirir, sobre todo en compras importantes o significativas de productos, inclusive con algún grado de condiciones técnicas, ¿verdad? Debe cotizarse el producto, los pliegos no pueden estar dirigidos, es decir, no debe haber ningún tipo de elemento en los pliegos particulares que se utilicen, ¿no es cierto?, para esa contratación. No debe haber ningún elemento que de alguna manera dirija o vuelque la decisión a algún tipo de marca o cuestión especial, sino que el pliego debe ser lo más general posible como para que puedan participar la mayor cantidad de oferentes posible. Y tampoco debe incluir exigencias especiales a los oferentes. En cuanto a transparencia, que es el tercer principio, bueno, ustedes ya saben y conocen cuál es, a qué está referido el tema de la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de información adecuada, información accesible, que haya debate público, que haya publicidad, fundamentalmente. La transparencia está muy relacionada con la publicidad, porque en cuanto más publicidad tenga el Estado, más claras están las cosas, y la sociedad en general puede de esa forma realizar todos los controles necesarios a fin de que no se produzcan irregularidades o ilícitos en cualquier tipo de contratación por parte del Estado. Quizás esta es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene lamentablemente la administración pública en la Argentina, tanto nacional, provincial como municipal, la falta de transparencia. De allí que entonces se producen y se denuncian en permanentes hechos de corrupción, porque justamente no tienen la información adecuada, no hay publicidad en muchos casos, no hay una participación real y efectiva de la comunidad tampoco en los controles, y no hay responsabilidad por parte de los funcionarios. Como verán, todos estos elementos están hoy muy cuestionados en las comunidades de la Argentina, precisamente por la falta de transparencia que existe. Pero también hay que reconocer que todo esto no es un producto tan solo de la dirigencia que conduce los gobiernos o los estados, sino que en gran parte tiene la complicidad, y hasta diría yo, viene concretamente del comportamiento de la propia sociedad, muy acorde a esta falta de transparencia. Porque en la medida en que a cualquier miembro de la sociedad
se le permita obtener un privilegio, se presta a cualquier tipo de maniobra por parte del Estado. Lamentablemente, así funciona nuestra sociedad. Y como yo siempre digo, en la medida en que la sociedad no cambie esos parámetros de convivencia y de comportamiento social, seguramente vamos a seguir teniendo la misma dirigencia política que nos conduce desde hace ya un largo tiempo, con toda esta falta de transparencia de la que estamos hablando precisamente. Porque en este sistema es donde justamente más se evidencia todos los hechos, irregularidades o ilícitos que de alguna forma se vienen denunciando en nuestro país desde hace décadas y que pareciera que no se termina de encontrar una solución definitiva. Contador, hay una pregunta. ¿Sí? Respecto de la transparencia, puede ser el pago de sobreprecios, por ejemplo, porque bueno, dice una alumna que ayer leyó una noticia sobre contratación directa de insumos de limpieza en el gobierno de Santa Cruz que pagó un sobreprecio del 100% a una empresa fantasma. Sí, por supuesto, que entre tantas cuestiones que nos enteramos, ¿no es cierto? Están el tema de los sobreprecios, están el tema de los pliegos dirigidos, están el tema de las contrataciones realizadas, es decir, a personas que están vinculadas de alguna manera a los funcionarios por una relación de amistad o familiar. Es decir, encontramos muchísimos casos con este tipo de maniobras. Y es lo que estábamos hablando. Muchos de ellos se realizan con total falta de transparencia. ¿Por qué? Porque no se los publicita, justamente el principio que estábamos por ver ahora. No hay publicidad de los actos de gobierno, no hay publicación, no hay difusión de pliegos, no hay anuncio, no hay invitación, nadie sabe qué está contratando el Estado, cuando esto debería ser total y absolutamente público. ¿Sí? Debería haber una comunicación permanente del Estado a la sociedad de todas las contrataciones que está realizando, de tal forma que aquellos que les pueda interesar ser proveedor del Estado en ese rubro, se presente, se inscriba en el registro de proveedores, se presente como contratista, como oferente, mejor dicho, y toda esa competencia la va a beneficiar al Estado, que va a ser seguramente una contratación mucho más transparente, pero hoy por hoy, lamentablemente, todos los comportamientos opacos que las gestiones de gobierno tienen, traen como consecuencia la existencia de ese hecho, como menciona, si es así como está divulgado, pero muchos más también, de diferentes características y magnitudes, además. El caso de la publicidad, concretamente, está muy relacionado a la transparencia. Precisamente, la publicidad se da porque el Estado publique cada contratación que va a realizar, difunda el pliego, además, donde están establecidas precisamente todas las características del bien que el Estado necesita y requiere. Ya sea a través de invitaciones, a través de comunicaciones, a través de notificación por medios electrónicos, y brindarle además la posibilidad que todos los futuros oferentes tengan acceso a las actuaciones y puedan verificar concretamente todos los elementos que allí están contemplados para que no haya ocultamiento de información a algunos oferentes y solamente brindada a otros oferentes, ¿sí? Sí, Contador, ¿algo más? sí hay una pregunta respecto del principio de concurrencia. Sí. Cuando el Estado recurre a la contratación directa, ¿lo hace como una última opción ante la no concurrencia? No, no necesariamente. En muchos casos recurre a la contratación directa como un mecanismo para eludir el sistema de la licitación y del concurso público, aduciendo en muchos casos razones de urgencia o de emergencia que no están
para nada comprobadas y que tampoco están justificadas. Pero bueno, en muchos casos esto avanza porque no se dan los controles respectivos que impidan llevar adelante un proceso viciado de este tipo de irregularidades, sin duda. A eso se debe fundamentalmente el tema de la concurrencia. ¿Sí? ¿Algo más? No, no hay más preguntas. Bueno, el siguiente principio es el de la responsabilidad. La responsabilidad de los funcionarios, precisamente, que autorizan, que aprueban y que gestionan las contrataciones por los daños que puedan ocasionarle al Estado, por la elección del procedimiento y por la reserva y depósito de las ofertas en las compras simplificadas. Acá, ya cuando veamos control, vamos a estudiar seguramente los distintos tipos de responsabilidades de los funcionarios públicos. Hay responsabilidad civil, hay responsabilidad penal, hay responsabilidad política y responsabilidad administrativa, que son las 4 fundamentales tipos de responsabilidades que se aplican a los funcionarios y agentes del Estado. En todos esos casos, ¿no es cierto?, se establece un proceso judicial que en algunos casos lo lleva a la justicia penal, para el caso de la responsabilidad penal, en otros casos lo lleva a la justicia civil, para el caso de la responsabilidad civil, en otros casos lo lleva las propias direcciones de personales, cuando se trata de responsabilidades administrativas por, digamos, actos de indisciplina o de aplicación estrictamente de las normas administrativas. Y por último, la responsabilidad política que se aplica tan solo a los funcionarios del más alto rango de conducción del Estado, es decir, al presidente, al vicepresidente en el caso nacional, al gobernador y al vicegobernador en el caso provincial, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y ese es un mecanismo que lo establece la Constitución y se rige, ¿no es cierto?, por un mecanismo especial donde la Cámara acusadora es la Cámara de Diputados y la Cámara sentenciadora, digamos, la que termina definiendo la Cámara de Senadores. Procedimiento que ya vamos a ver en su momento, muy poco aplicado en nuestro país, casi yo diría nulo. A nivel nacional prácticamente no se aplicó nunca. En el caso de la igualdad, que es el último de los principios, esto es una cuestión que está total y absolutamente reglada en la propia Constitución, ¿no es cierto? La igualdad ante la ley. Pero en el caso concreto de las contrataciones, la igualdad implica no alterar los pliegos o que todos tengan acceso a las aclaraciones, a las modificaciones precisamente de los pliegos, no que esto sea conocido por alguno y no por todos los oferentes. Igualdad también en la consideración de las ofertas, no se puede desechar por falta de cumplimiento de requisitos a unas y no a otras, ¿sí? Igualdad en el respeto de los plazos, en el respeto de las normas de procedimiento, en el respeto del secreto de las ofertas. Y además, con el tema de las deficiencias formales subsanables que contempla la ley cuando se presenta una oferta, también haya igualdad de trato para todos los concurrentes al acto licitatorio o al acto de apertura de una contratación simple o abreviada, como se contempla normalmente en el régimen de contratación, o sea, una contratación directa o un concurso de precio. En todo el proceso se requiere precisamente el cumplimiento de este precepto tan importante como es el de la igualdad. Contador, Sí. una pregunta respecto del principio de responsabilidad. Sí. ¿El funcionario siempre tendrá responsabilidad política por los hechos de sus dependientes? No siempre, no siempre.
hay cuestiones que, de acuerdo a las atribuciones y facultades que tienen los ministros, que tienen los secretarios de Estado, que tienen los directores de organismos, hay facultades y atribuciones que tienen cada uno de ellos para tomar decisiones. Y las decisiones que toman cada uno de ellos son responsables cada uno de ellos. Ahora, cuando es una cuestión de política de alto nivel y de importancia de aplicación en el Estado, donde se puede llegar a probar la participación concreta de la mayor autoridad, que es en este caso el presidente o el gobernador, sí es de aplicación la responsabilidad política. Sí es de aplicación la responsabilidad política. Pero en los actos ordinarios y cotidianos que se generan, ¿no es cierto?, en cada una de las actividades que tienen los distintos organismos, los distintos ministerios, el responsable directo es el director del organismo o el ministro del área. No sé si está clara la respuesta. Sí, sí. Sí, perfecto, dijo. No hay más preguntas. Yo en ese sentido quiero dejar aclarado que disiento con ese criterio de pensar que todo es responsabilidad de la máxima autoridad de gobierno. Porque la máxima autoridad de gobierno es un ser humano como cualquiera y no puede estar al tanto de cada uno de los actos de gobierno que tienen cada uno de los ministros y cada uno de los directores de organismos. Imposible, ¿se imaginan? Imposible. Entonces, solamente para mí puede llegar a ser atribuible a la mayor autoridad gubernamental aquellos actos que tengan que ver con la alta política, con decisiones de alta política, de política demasiado importantes aplicables por parte del Estado, ¿sí? O que esté probada que la decisión la tomó la máxima autoridad, pero no en los actos cotidianos y comunes que hacen al funcionamiento de un organismo. Ahí ya no, supongamos, una decisión del director del organismo de suspender un personal. No le podemos atribuir al gobernador o al presidente la suspensión de ese personal. Es una decisión del director del organismo. ¿Se entiende? Más o menos. Está bien que el ejemplo es muy extremo, pero con esto quiero significar que hay 1000 actos cotidianos y permanentes de los directores de organismos y de los ministros que no se puede atribuirle la responsabilidad al presidente. Ahora, cuando es una cuestión, como digo, de política importante, de estrategia vinculada ya a temas de mucha importancia, sí, y sobre todo si se puede probar que la decisión política la tomó la máxima autoridad. Bueno. Entonces, terminados los principios, no sé, no hay más consulta, Rosario, ¿no? No hay más preguntas. Debemos mencionar también que la ley, o este decreto delegado que funciona como ley, contempla también en sus normas lo que se denomina programación de las contrataciones. Ya vimos programación presupuestaria, ya vimos programación financiera, ambas íntimamente relacionadas con la ejecución de los gastos, y obviamente en las contrataciones estamos ejecutando gastos. Por ende, la programación de las contrataciones está vinculada, obviamente, en forma directa a la programación presupuestaria y a la programación financiera. Entonces, debemos programar las contrataciones en cada uno de los organismos en relación a la programación presupuestaria y financiera que me asignen el sistema presupuestario y el sistema de tesorería, sin duda. Entonces, cada unidad ejecutora de programas, en este sentido, o proyecto, formula su programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades, pero fundamentalmente a los créditos asignados en la ley de presupuesto, los cuales se regulan en función de la programación presupuestaria en concordancia con la programación financiera. La normativa aplicable para todas las contrataciones que se efectúan en Nación
o para los organismos que están dentro del ámbito de aplicación del decreto delegado que mencionamos, se rigen precisamente por las disposiciones, en primer lugar, del decreto delegado 1023/01. En segundo lugar, por la norma reglamentaria, o sea, por el decreto del año 16, 1030/16. En tercer lugar, el manual de procedimientos del régimen de contrataciones. Luego, los pliegos de bases y condiciones generales y particulares que se establezcan para la compra de ese bien en particular. Y por último, el contrato o la orden de compra según corresponda. Esta es, digamos, la línea normativa de jerarquía normativa que se establece para reglamentar el funcionamiento de cada una de las contrataciones que el Estado Nacional efectúa. En las formalidades de las actuaciones, digamos que la norma establece que se debe dictar un acto administrativo respectivo, donde haya una convocatoria y además la elección de un procedimiento de selección para efectuar una determinada compra. Luego deben aprobarse los pliegos de base y condiciones particulares. Se debe aprobar el procedimiento de selección y adjudicación. En ese procedimiento de selección y adjudicación se fija el procedimiento en sí y todo lo que hace al trámite procedimental que tiene la selección y adjudicación de una contratación y que está vinculado a si elegís uno de los mecanismos de selección y además realizás, ¿no es cierto?, todo lo que hace al acto de apertura, al cuadro comparativo de ofertas y a la preadjudicación, que la comisión que trabaja en el estudio y confección del cuadro comparativo de oferta, realiza la autoridad máxima del organismo para que allí ya se proceda a la adjudicación concreta. La preselección de oferente, en la licitación con etapa múltiple, ya vamos a ver que las licitaciones pueden tener 2 etapas, y entonces en esa preselección de oferentes es que también se debe cubrir con una formalidad determinada la declaración de que el llamado hubiese resultado desierto o fracasado, si no se presenta ninguno o todas las ofertas son inconvenientes. Desierto es cuando no se presenta ninguna oferta y fracasado es cuando ninguna de las ofertas es conveniente para el Estado porque resultan demasiado onerosas o porque están presentadas por oferentes que no reúnen los requisitos mínimos de presentación o exigidos por el pliego de condiciones. En esos 2 casos, ¿no es cierto?, hay que emitir una resolución declarando precisamente el método de selección, licitación o concurso, desierto o fracasado. Y la aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o concurrentes también se debe hacer a través de una resolución si eventualmente el oferente o co-contratante comete alguna irregularidad o contraviene la norma legal, la reglamentación o fundamentalmente el pliego de condiciones o el contrato. Los procedimientos de selección que tiene el régimen nacional, y acá difiere del régimen provincial, porque el régimen provincial, vamos a ver en la próxima clase, ha sido modificado recientemente y se han incorporado procedimientos de selección nuevos que difieren de este régimen nacional. El nacional tiene la licitación o concurso público, que es el régimen general, y que es como deben realizarse absolutamente todas las contrataciones, salvo aquellas de montos menores, que están establecidas precisamente en la reglamentación. El otro procedimiento es el de la subasta pública, que se usaba muchísimo para las ventas de bienes, ¿sí? Las contrataciones que se efectúan como consecuencia de venta de bienes. Acuérdense que nosotros, cuando vimos sistema presupuestario, hablábamos que los ingresos de capital se producían por venta de bienes. Esas ventas de bienes también se realizan conforme a procedimientos de contratación establecidos en esta norma legal.
y se utiliza la subasta pública, ¿sí? Al mejor postor se venden los bienes. Pero en estos últimos tiempos, la subasta pública ha sido un mecanismo de selección muy utilizado en los casos de las compras electrónicas. Y creo, sin temor a equivocarme, que muy prontamente todo se va a realizar mediante el sistema de compras electrónica y va a ser a través de subasta pública. Cuando veamos el sistema provincial, les voy a comentar cómo funciona este tema de la subasta pública para las compras electrónicas. Están también a nivel nacional la licitación o concursos privados, que difiere de lo público, porque en lo público se debe publicitar la convocatoria a través de los medios de difusión, los medios de mayor difusión, ¿no es cierto? Los diarios de mayor circulación, y a través del boletín oficial. Y en el caso de la licitación o concursos privados, que se utiliza fundamentalmente para compras de menor cuantía o para contrataciones de menor importancia, implica que se debe invitar a proveedores contratistas que están inscritos en el registro y se llama privado precisamente porque el mecanismo de convocatoria es a través de invitaciones que se efectúan a esos proveedores que están inscritos en el registro. Para lo cual debe existir un número determinado de proveedores que exige la norma legal, que creo que están alrededor de 10 los proveedores a los que hay que realizar la invitación, por lo menos. O sea que debe haber en el rubro respectivo al menos 10 proveedores inscriptos a los cuales se les realizará la invitación. Y en el caso de la contratación directa, que en el Estado Nacional funciona para los casos especiales establecidos en la propia ley, que son fundamentalmente aquellos tipos de contrataciones, bueno, lo vamos a ver enseguida en la placa, que tienen taxativamente establecida en la norma cuáles son aquellos tipos de contrataciones que se van a hacer por el mecanismo de selección directa. Las licitaciones o concursos públicos pueden ser o nacionales o internacionales. Obviamente que como la palabra lo indica, las nacionales son aquellas donde participan precisamente empresas radicadas en nuestro país, e internacionales cuando participan además empresas radicadas en el exterior. Utilizada esta última, yo diría, en forma exclusiva para grandes obras de construcción que se dan fundamentalmente en la zona metropolitana, precisamente en el AMBA, en las obras que se hacen justamente en el ámbito metropolitano de la República Argentina, y que ahí donde participan empresas internacionales, ¿sí? Todo el tema del soterramiento de las vías de ferrocarril que pasan por debajo de la calle, o bien la mayoría de las obras de infraestructura, tanto en ferrocarriles, subterráneos y demás, en general participan empresas internacionales. Y por otro lado, las licitaciones pueden ser de etapa única o de etapa múltiple. Etapa única es cuando en el acto de apertura se abre un solo sobre donde contiene todas las condiciones, todos los requisitos técnicos que exige el pliego, y además las características de lo que se está ofertando, las condiciones técnicas, fundamentalmente del producto que se está ofertando, también todos los datos vinculados al proveedor que está realizando la oferta y el precio. Todo puesto en un solo sobre, en un solo acto de apertura. En cambio, cuando es etapa múltiple, van todas las condiciones técnicas y los datos vinculados al oferente en un sobre,
se analiza, se evalúa ese sobre para ver cuáles son los proveedores que están en condiciones de ser co-contratantes del Estado, y hecha esa selección, donde obviamente algunos son dejados de lado porque no cumplen los requisitos mínimos que están establecidos precisamente en el pliego, son, a los que son seleccionados solamente se abre el segundo sobre, que sería el sobre del precio, para ver cuál es la oferta económica, en definitiva, que cada uno de los oferentes o proponentes está realizando. ¿Alguna consulta hasta acá? No, contador, ninguna pregunta. Bueno. En la contratación directa dijimos que hay determinados casos que el Estado realiza contrataciones, que lo pueden ver en la norma legal, que, dicho sea de paso, va a ser, ya está subida a la página Moodle la norma de contrataciones nacional y provincial. Si no lo está, lo voy a verificar hoy para subirlo. En el caso del régimen nacional, establece una serie de diferentes variantes por los cuales se puede realizar contratación directa, sobre todo cuando es entre organismos del propio Estado, cuando hay características de un bien que no se consiguen en el mercado comúnmente, cuando es un bien único, que no tiene competencia, pero fundamentalmente la más utilizada de todos los tipos de contratación directa es aquella donde se aduce las cuestiones de urgencia y emergencia. Y sobre eso la norma tiene establecido que esa urgencia o emergencia debe ser concreta, debe ser inmediata, impostergable, imprevista, probada y objetiva. Todos estos requisitos se le exige a una urgencia o emergencia. Así todo, hay que reconocer que tanto en el Estado nacional, provincial y sobre todo en los estados municipales, la contratación directa sigue utilizándose de forma muy general y sin todas estas justificaciones que implica el establecimiento de una urgencia o de emergencia. Es decir, porque no es concreta, no es una necesidad inmediata, porque tampoco es imprevista fundamentalmente, porque no está aprobada esa previsión y porque en definitiva no es objetiva. Creo que ha sido siempre el gran mecanismo por donde se han filtrado buena parte de las irregularidades y de los ilícitos que hablábamos precisamente hace un rato cuando mencionábamos los principios y hablábamos de la transparencia y de la publicidad. Contador. Sí. Un ejemplo de la contratación directa podría ser, por ejemplo, la Cámara Especial para el MAM. La Cámara. La Cámara Especial para el Museo Arqueológico. No conozco en detalle ese tipo de contrataciones. No la conozco en detalle. Pero generalmente, ¿cómo se da esto? Se aduce imprevisión, se aduce que es urgente, que es imprevista, a hechos que no lo son. Por ejemplo, miren, en el caso de los hospitales, de los centros de salud, o en los casos de los servicios penitenciarios que van a comprar comida y que saben que tienen que comprar comida todos los meses para darle de comer a los presos en un lado y a los pacientes que están internados en los hospitales otro, no me pueden aducir en previsión, no me pueden decir que necesitan urgente comprar determinado tipo de alimentos, cuando eso ya debería estar planificado anualmente, todas las compras, porque la tarea y la actividad que el Estado desarrolla en ese sentido está perfectamente ordenada y establecida, y no hay casos imprevistos ahí, salvo cosas muy excepcionales que se requerirían comprar, supongamos, algún tipo de medicamentos, posiblemente,
Lo mismo sucede con la compra de medicamentos, es decir, los medicamentos en un hospital, sobre todo en tiempos de endemias como tiene Salta, ¿no es cierto?, con el dengue, la zika y la chikungunya, no me pueden aducir imprevisión para comprar medicamentos para utilizarlos en ese tipo de enfermedades, o urgencia, cuando eso debería ya estar previsto anualmente 2 o 3 compras de medicamentos que permitan tener abastecido a cada hospital, a cada centro de salud, justamente para brindarle a la comunidad. Lo mismo ocurre con las obras públicas. Se aduce imprevisión, se aduce que urgente hay que realizar la obra. Y ninguna obra puede ser justificada como urgente, salvo que sea alguna emergencia especial, por alguna luz, por algún terremoto, por alguna cuestión de esas características. Hoy quizás sí se pueda aducir urgencia y emergencia a partir de todo esto, porque convengamos que en el mes de enero, febrero, no había ninguna información vinculada a que esto nos iba a pasar en el mes de abril y mayo, ¿sí? Por lo tanto, sí, aquí sí puede ser aducida la urgencia y la emergencia para realizar muchas de las compras que se están realizando, que de hecho se están haciendo por contratación directa, porque no dan los tiempos para esperar todo lo que implica temporalmente una licitación pública o concurso público, que lleva como proceso mínimo 3 meses en realizarla. Sí, acá le dieron como ejemplo los respiradores que se adquirieron y los insumos hospitalarios que, bueno, que le compraron a China y que fueron buscados por aerolíneas argentinas. Bueno, sí, obviamente, pero esto está justificado en el marco de la pandemia actual. Sí, está justificado, porque, insisto, nadie sabía hace 2 meses de lo que nos iba a ocurrir. Obviamente, entonces, esas contrataciones se tuvieron que hacer y salir a buscar, además, proveedores como los que salieron a buscar a nivel nacional o también a nivel provincial, en particular a países que medianamente pueden fabricar ese tipo de elementos. Porque no hay en el mercado ni demasiados proveedores, ni tampoco competencias para poder efectuar. Es decir, necesariamente hay que salir a hacer una contratación directa. Este caso sí se justifica, pero no es lo normal. Esta es una cuestión absolutamente excepcional, que es la primera vez que lo vivo yo y ya tengo 60 años. ¿Se imaginan cuántos años hace que no se vive una situación de esta característica? Por lo menos 1 siglo o 2 siglos que hubo pandemias de estas condiciones, donde creo que la última es la gripe española, en el 1920, sí, hace 1 siglo. Entonces, estamos hablando de las situaciones ordinarias y comunes donde se aducen urgencias, se aducen emergencias y en realidad no lo son. No justifican para nada la necesidad de una contratación directa. ¿Alguna otra consulta? Sí, hay otra pregunta referida al mismo tema. ¿Se puede usar la contratación directa con precio testigo, pero con una variación del 5%, no? No, ya no. La ley eso lo vamos a ver en la ley provincial, eso lo contemplaba la ley provincial, y la ley provincial actual ya lo ha eliminado ese mecanismo. Eso lo vamos a ver el martes que viene cuando veamos el régimen provincial. Estamos hablando del nacional, que contempla tan solo los mecanismos estos que figuran en la placa, ¿sí? Y la contratación directa es para casos concretos fijados en la propia norma. Bueno. Listo, no hay más preguntas. Bueno, gracias, Rosario. Los criterios de selección, entonces, que tenemos para definir cuál es la oferta más conveniente, es tener en cuenta no solamente el precio, como verán, sino también la calidad de los productos, la idoneidad del oferente y las demás condiciones del oferente. En este sentido, quizá la principal
competencia, si se quiere, de estos conceptos está dado entre precio-calidad. Bueno, eso todos sabemos, ¿no es cierto?, que lo barato muchas veces sale caro. Que la calidad inferior hace que uno gaste una determinada cantidad de dinero y eso no le dure más que una o dos puestas y chao. No nos tenemos que olvidar del bien que hemos adquirido. Entonces, hay que analizar muy bien el tema de la calidad y precio y la relación que hay entre esos dos elementos, porque en muchos casos, a un poco mayor de precio, obtenemos una mucho mejor calidad y obviamente le resulta mucho más conveniente al Estado. Pero también la idoneidad del oferente. ¿Qué significa esto? La experiencia, los antecedentes que el oferente tiene, para saber inclusive si va a cumplir con la entrega de los bienes, porque en muchos casos estas elecciones se hacen para compras de tracto sucesivo, como se llama, que implica, ¿no es cierto?, entregas periódicas por parte del proveedor. Entonces, sobre todo con el caso de alimentos, por ejemplo, y entonces necesitamos saber que no nos va a fallar, que tiene buenos antecedentes, que no se nos va a declarar en algún momento en concurso o en quiebra o es insolvente a la hora de entregar los bienes o servicios que hemos contratado. Y por otro lado, las demás condiciones de oferta que implican plazo de entrega, que es importante, lugar de entrega, porque una cosa es que te entreguen el producto en Buenos Aires, otra cosa es que te lo traigan a Salta, ¿verdad? Hay una considerable diferencia económica basada fundamentalmente en el flete, que implica traerlo de Buenos Aires a Salta a un producto o a un bien. Entonces también influyen las demás condiciones de la oferta. El contrato se perfecciona en general para los suministros, las compras de insumos que hablábamos, a través de lo que se denomina la orden de compra, que es un documento que emite el Estado a través de la oficina de compra, donde le comunica al proveedor que ha sido seleccionado su oferta como la más conveniente y por lo tanto adjudicada para que entregue, para que provea ese bien o servicio al Estado. Eso implica el documento orden de compra. Y en el caso de la obra pública, se realiza a través de un contrato. Por eso, al suscribirse el contrato, es el momento en que se perfecciona precisamente este instrumento. ¿Cuáles son las facultades y obligaciones que tiene la autoridad administrativa, o sea, el Estado, o sea, los organismos que están contratando? En primer lugar, tienen la prerrogativa de interpretar los contratos. Ustedes saben que los contratos administrativos, donde una de las partes es el Estado tiene determinadas facultades excepcionales a lo que en derecho administrativo, que ustedes ya han estudiado seguramente, se las conoce como las cláusulas exorbitantes, que son aquellas que posibilitan que el Estado tenga una cierta supremacía por encima del proveedor o contratista con el cual está realizando una contratación. Esa supremacía se da en la prerrogativa de interpretar los contratos, por ejemplo, en la facultad de aumentar o disminuir el monto del contrato, que también es una prerrogativa que tiene el Estado. El poder de control o inspección, sobre todo con el caso de las obras públicas, donde el Estado puede designar un inspector de obra que controle absolutamente todo el proceso de la obra, ya tanto en los materiales que se incorporan a la obra como en la mano de obra que está trabajando en la misma, a los fines de poder entonces después hacer la certificación de obra respectiva todos los meses que se emita un certificado de obra. También tiene facultades de imponer penalidades el Estado dentro del derecho administrativo como una de las partes co-contratantes. Y la facultad de prorrogar los contratos. Como verán ustedes, todas estas facultades y obligaciones lo ponen al Estado en un lugar de supremacía respecto al co-contratante.
que se lo posibilita el derecho administrativo, el derecho público actualmente vigente, no solamente en nuestro país, sino en cualquier estado desarrollado del mundo, donde indudablemente en el derecho administrativo el Estado tiene estas prerrogativas de control, precisamente por la finalidad pública de la contratación que se realiza. Esa es la razón por la cual se justifica que el Estado tenga esta supremacía sobre el co-contratante. Por otro lado, los co-contratantes tienen la facultad y obligaciones siguientes. En primer lugar, tienen el derecho a la recomposición del contrato. Ustedes saben que en un país con tantas dificultades que tiene nuestro país en la moneda, fundamentalmente para sostener el nivel de adquisición de los bienes e insumos, el precio, fundamentalmente en el nivel de adquisición e insumo, hace necesario contemplar normas de estas características. Ustedes ya en contabilidad seguramente han visto indexación de estados contables y demás. Bueno, en las contrataciones también, cuando la inflación es significativa, los co-contratantes tienen el derecho a la recomposición del contrato, sobre todo si ese pago del bien o servicio que ha entregado se demora fundamentalmente en el trámite que realiza la tesorería del Estado justamente para abonar o cancelar la deuda respectiva. Y tiene obligaciones, la de ejecutar el contrato y la de cumplir las prestaciones, ¿sí? Caso contrario, puede quedar sujeto a la posibilidad de ser penalizado precisamente por el Estado a través de lo que se denomina registros proveedores y contratistas. Hablamos de contrataciones públicas electrónicas, donde a nivel nacional ya en aquel tiempo, cuando salió este decreto ley, se contemplaban, pero no estaban contempladas formalmente en la norma, pero no establecidas concretamente en la práctica. Creo que en estos últimos tiempos se ha incursionado muchísimo en el tema de las contrataciones públicas electrónicas, las que se realizan en formato digital, firmado inclusive digitalmente. Las entidades están obligadas a aceptar el envío de oferta bajo este régimen y los documentos digitales se le da el mismo valor legal que los otros documentos. En este sentido, como les dije, en la próxima clase vamos a analizar cómo funcionan estas contrataciones públicas, porque acá en la provincia también se ha incursionado con el mismo mecanismo, y se utiliza la subasta porque en general, ¿qué se hace en los actos de apertura? Como no hay presentación de papeles y documentación ni de sobres, se envía, ¿no es cierto?, una propuesta con toda la documentación respaldatoria que exige el pliego para su análisis. Analizado cuáles son todos los proponentes que cumplen con los requisitos exigidos por el pliego, se procede luego a la apertura, mejor dicho, se procede luego a evaluar el tema del precio, para lo cual se hace con el mecanismo de la subasta pública. Es decir, electrónicamente cada uno va haciendo una oferta que se va mejorando, se le da un plazo de tiempo, supongamos de 1 o 2 horas, para trabajar en ese sentido, y cada proponente va ajustando su oferta de acuerdo a sus posibilidades, al menor precio que puede ofrecer. Y se va mejorando esta oferta en una suerte de subasta electrónica. Por eso digo que va a ser muy utilizado la subasta pública, porque este es el mecanismo ideado para funcionar en este tipo de contrataciones públicas. Bueno, hasta acá llegó la clase con el régimen nacional. La próxima vemos el régimen provincial, que está mucho más vinculado a los casos prácticos, insisto, que se les va a dar en las clases prácticas también a partir de la semana que viene. Contador, hay una pregunta. En la filmina anterior, cuando habló de las facultades y obligaciones,
¿A qué hace referencia cuando menciona la recomposición del contrato? Al reconocimiento por parte del Estado a los proveedores o contratistas de un régimen de variaciones de precios o de variaciones de costos, como consecuencia precisamente de la inflación existente en nuestro país. ¿Mm? Sí, perfecto. Esto funciona sobre todo en las obras públicas que tienen un largo aliento, porque donde no funciona son en las compras directas de suministro, donde, bueno, se elige el proveedor, el producto vale 200, se entrega el bien y a los 2 meses se sale el pago, ¿sí? Eso, ahí no hay ningún tipo de ajuste. Pero sí en obras que llevan, obras públicas que se contratan por un año, porque es una obra de importancia. Entonces, toda la oferta está a precios, supongamos, de diciembre del 2019. La obra comienza en enero del 2020 y termina en diciembre del 2020. Y bueno, desde febrero, desde marzo, de abril, todos los meses hay un ajuste inflacionario significativo, hay un aumento del índice de costo de la construcción bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le hace un reconocimiento al proveedor y se le paga el certificado de obra más un certificado de ajuste de precio que está basado fundamentalmente en contemplar el índice al momento de la certificación comparando el índice al momento de la oferta, o sea, diciembre del 2019 en este caso. Y así se va ajustando, lo cual implica que el proveedor va a cobrar un certificado de obra por 100 pesos, supongamos, y un ajuste por 15 pesos más. No sé si se interpreta. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, Rosario? No, no hay más preguntas. Bueno, entonces damos por terminada la clase. Queda en firme entonces, chicos, por favor, el sábado a las 11 de la mañana hasta las 11:15, el control de lectura sobre el tema sistema de ejecución presupuestaria, perdón, que vamos a tomar el sábado a las 11 de la mañana. Van a ser 10 preguntas, igual que la anterior, vinculado a este tema específicamente, sistema presupuestario, y la plataforma va a estar habilitada por 15 minutos, de 11 a 11:15 para responder esas 10 preguntas. ¿Está claro? Sí, perfecto. Acá una alumna pidió si por favor podríamos subir las filminas de... Sí, vamos a subir la filmina, sí. Sí, sí. Me voy a encargar este fin de semana de subir todo. Bueno, estamos en contacto entonces ante cualquier duda y nos vemos el próximo martes entonces en la próxima clase. Nos vemos. Que anden bien. Adiós.